Puede que el público me aplaudiera porque pensara que yo estaba jugando mejor y merecía más la victoria. Al menos era lo que yo pensaba en aquellos momentos en que faltaba poco para la conclusión del partido. Federer ya no golpeaba la bola con la misma destreza que yo y estaba fallando incluso algunas derechas, que suelen ser el punto más fuerte de su juego. Presentía que yo estaba ganando la batalla de los nervios y notaba también que él estaba más cansado que yo. La diferencia seguía radicando en que él tenía un arma de que yo carecía, aquel servicio colosal. Lo sacaba continuamente de apuros y gracias a él ganó el juego siguiente, poniendo el marcador 5-4 a su favor. Ahora me tocaba sacar a mí y no solo tenía que evitar el break, sino además salvar el partido. Yo no podía hacer nada contra la potencia de su servicio, pero podía intentar ser más listo que él, y en este caso lo fui y le metí un ace tras ir 15-0. No se lo metí porque le diese fuerte a la bola, sino porque él esperaba que se la enviase contra su revés, y en cambio la envié abierta hacia su derecha. Me sentía seguro y quería que él se diera cuenta. Gané el juego con mucha comodidad, dejándolo a 30. Entonces fue él quien se encontró en serios apuros. Pese a que sacaba él, llegamos a 15-40 a mi favor, tras atizarle desde la esquina izquierda de mi lado una derecha en paralelo, 2 puntos de break, y yo ya estaba casi en las nubes. Pero de pronto, ¡zas!, un ace, y a continuación otro saque enorme. Ganó el juego y quedamos 6-5. Mi consuelo era saber que, a diferencia del momento del tercer set, aunque yo había perdido la ocasión de romperle el servicio cuando estábamos 0-40, ahora la culpa no había sido mía. En aquel momento tenía otra batalla mental que librar, puesto que me esforzaba por reprimir la creciente frustración que me producía la sistemática efectividad de su saque. Yo sabía que cuando jugábamos el punto yo tenía las de ganar, pero con aquel saque ni siquiera me permitía jugarlo. Una vez más me tocaba sacar para salvar el partido, y de nuevo lo hice con relativa facilidad, dejándolo a 15. Federer respondía mal a mi agresividad una vez que iniciábamos el peloteo, aunque no estoy seguro de que mi padre lo viese así en aquel momento. Me volví a mirarlo cuando gané aquel juego que nos puso 6-6 y lo vi frenético, de pie, aplaudiendo, con la cara crispada de un modo que no lo había visto nunca, animándome con furia y júbilo. Yo no podía perder los estribos en aquellos instantes. Tenía la impresión de que, si mantenía la calma, la victoria sería mía. Los golpes de Federer no eran ya lo que habían sido. En el primer punto del 6-6 era el último set y no había lugar para tie-break. Falló estrepitosamente una derecha elemental. El siguiente punto lo gané yo después del primer peloteo largo que tuvimos con su servicio, que yo recuerde. Luego, otros 3 trayazos de saque lo pusieron por delante con 40-30. Para mí era evidente que estaba más cansado que yo y que le pegaba a la bola con más integridad, y yo me sentía cada vez más frustrado ante la tenaz contundencia de sus servicios, que eran su única vía de escape. Pensaba, juego indiscutiblemente mejor, pero ¿qué más puedo hacer? Lo igualé, quedando en deuce, y cuando por fin falló el primer servicio, vi mi oportunidad, pero no,
resté el segundo servicio con demasiada fuerza y se me fue. Medio metro de más. En fin, habría podido parecer un error grave, pero en cierto modo no lo era, porque significaba que yo seguía al ataque, que estaba jugándome el todo por el todo. Si hubiera perdido el punto con una bola corta, estrellándola contra la red, habría sido señal de que la cabeza me estaba fallando, pero había sido un golpe con convicción. Equivocarse es parte del juego, pero a veces es más productivo perder un punto por un error propio que por un golpe ganador del rival. Todos los puntos son importantes, pero unos lo son más que otros. En aquellos momentos todos valían su peso en oro. Mi tío Rafael, que estaba presente en la Center Court, me dijo luego que si hubiera estado en mi lugar, no habría soportado la presión, que las piernas le habrían fallado y que habría echado a correr para subirse a un avión rumbo a un sitio lejano y que no habría vuelto jamás. La diferencia entre yo, él y los espectadores, que por casualidad hubieran pensado lo mismo, era que yo había estado entrenando toda la vida para llegar a aquella situación, no solo golpeando pelotas, sino ejercitando la mente. Toda aquella crueldad mental de Tony, tirarme pelotas cuando era un crío para mantenerme alerta, no dejarme nunca que pusiera excusas o sucumbiera a la complacencia, estaba arrojando dividendos. Además, tengo una cualidad, innata o aprendida, no lo sé, obligatoria para los campeones. La presión me pone eufórico. Sí, a veces me dobla, pero con más frecuencia me sirve para mejorar mi juego. El resumen del partido hasta el momento había sido para mí una serie de ocasiones perdidas. No aprovechar el 0-40 para romperle el servicio a Federer en el tercer set, fallar 2 puntos de partido en el cuarto y ahora, en el quinto, no romperle el servicio cuando ganaba yo 15-40, estando 5-5, o cuando le ganaba 0-30 y estábamos 6-6. Pero ahora me ganaba él 7-6 y por enésima vez servía yo para salvar la vida. La verdad es que estaba más emocionado que asustado. Había perdido oportunidades, cierto, pero había sido mis oportunidades. Más que lamentarlas, había que celebrarlas. Me obligaba a pensar que más pronto o más tarde llegaría la gran ocasión. Pero ganó el primer punto, un resto profundo estupendo. Y acto seguido, un golpe ganador incontestable. No pude hacer ni decir nada. Jugó un gran punto. A esperar el siguiente. Me recuperé enseguida. Soltó una derecha que fue larga. Saqué un primer servicio directo al cuerpo y no pudo restar. Luego hubo un peloteo prolongado en el que le devolvía los golpes con ganas y en el que él acabó estrellando la bola contra la red. No había colocado bien las piernas para dar el golpe. Estaba más cansado que yo. Advertirlo me daba fuerzas, pero no me confiaba. Habría podido decirme a mí mismo, ya lo tengo, pero no me lo dije. Antes bien pensé, todavía sigo, puedo ganar. También sabía que si perdía el punto siguiente, él estaría a 2 puntos de proclamarse campeón de Wimbledon. Y perdí el dichoso punto por culpa de un afortunado golpe suyo que rozó la red y cayó en mi lado. Luego, cuando estábamos 40-30, jugábamos uno de los mejores puntos del partido. Saqué abierto contra su revés. Su resto fue bien colocado y en profundidad contra mi derecha. Replicó a mi golpe con un potente revés cruzado al que respondí con una derecha en paralelo, no menos fulminante. La atrapó a duras penas y no pudo hacer otra cosa que lanzarme una incómoda derecha cortada que salvó la red por los pelos. La recogí
con un golpe bajito liftado y abierto hacia su revés, pero solo pudo responderme con un globo. Yo contesté con un remate que habría tenido que ser definitivo, pero se las arregló para llegar a la bola y me lanzó otro globo alto, aunque mejor que el anterior, que me obligó a retroceder. Y entonces, cuando rebotó la bola, le sacudí otro remate, un golpe controlado y con efecto rotativo, equivalente a un segundo servicio. No obstante, también atrapó aquella bola y lanzó un revés cortado que aterrizó en mitad de la pista. Corrí hacia la pelota y le envié una potente derecha, con todo el liftado que pude imprimir en un golpe ganador inalcanzable, hacia la esquina derecha de su lado, 7-7. Para mí fue el momento más eufórico de todo el partido. Levanté la rodilla izquierda y un puño al aire. Bramé triunfante. Fue como una inyección de energía, una nueva dosis de confianza, y me dije, ¡vamos! El partido parecía estar de repente en bandeja, pero aún no me hacía ilusiones con la victoria. Todavía tenía que ganar punto por punto. Mi ritmo es bueno, mi movilidad es buena y juego con convicción. Eso pensaba. Y también pensaba que en aquella situación, con 7-7 en el marcador, había llegado el momento de ir por el partido. Tenía el empuje necesario y debía aprovechar la ocasión. El siguiente juego tenía que ganarlo. En el primer punto de su servicio reanudé mi dinámica donde la había dejado en el juego anterior y gané en el peloteo con una derecha ganadora cruzada a la que no pudo responder. Luego falló una derecha estrellándola contra la red y me puse por delante 0-30. Otra gran oportunidad. Pero no soy una máquina, no soy una locomotora. Y en el siguiente punto cometí un error idiota. Opté por un revés cortado, cuando debería haber soltado una derecha. Durante aquella fracción de segundo, entre todas las fracciones de segundo, una pequeña duda se me coló en el cerebro y perdí el punto. Miedo a ganar, aunque no tan grave como la vez anterior. Las piernas no me temblaban, las sentía fuertes. Resté su siguiente saque en profundidad y gané el punto con un fulminante revés cruzado. Giré las muñecas, orienté la bola con la mano derecha y le aticé con la izquierda. Era un golpe que había practicado toda la vida y que en el momento de la verdad me había salido tan perfecto. Tenía ahora 2 puntos de break y mi mayor temor no era fallar, sino que él empezara a enviarme aquellos servicios que se sacaba de la manga. Dicho y hecho, un ace. Después, otro saque de órdago. Me resbalé en la hierba y perdí la coordinación. Otra vez estábamos deuce. Yo había visto aquello una y otra vez. Aquel juego empezaba a ser una versión resumida de lo sucedido en todo el encuentro. Yo tomaba la delantera, él me contraatacaba, negándose a ceder, pero seguía cometiendo más errores que yo y realizó otro en el punto siguiente, una derecha que botó fuera, que me dio punto de ventaja. Los dos habíamos llegado al límite de nuestra capacidad de aguante, aunque física y mentalmente él estaba más castigado que yo. Sin embargo, seguía teniendo el servicio y me lanzó otro cañonazo imparable al que solo pude dar con el marco de la raqueta. Pero en cuanto conseguí restar bien y se inició el peloteo, tuve yo la ventaja. Gané los 2 puntos siguientes por 2 errores que cometió, 2 errores no forzados de su golpe de derecha, y una demasiado corta y otra demasiado larga.
Y allí estaba. Por fin le había roto el servicio. El marcador estaba 8-7. Me tocaba sacar a mí para ganar el partido. Pasaban ya de las 9 de la noche y oscurecía rápidamente. Si después de aquel juego volvíamos a la situación anterior, cabía perfectamente la posibilidad de que el juez aplazara el partido hasta el día siguiente. Una interrupción así, en aquel momento, después de 4 horas y 3/4 de juego, solo podía beneficiar a Federer. No había caído en la cuenta antes cuando se había puesto a llover, pero ahora era innegable que necesitaba un descanso mucho más que yo, y me dije, tengo que ganar este juego como sea. Corrí para situarme en la línea de fondo. Federer fue andando hasta la suya. Me tocaba sacar desde el lado donde estaban sentados mis padres, y los dos se levantaron para hacerme gestos de ánimo con las manos. Pero perdí el primer punto por culpa de una derecha que envié fuera. En el mismo instante en que me preparaba para dar el golpe, me di cuenta de que lo iba a dar mal, de que los nervios me ofuscaban. Tenía que dominarlos de inmediato, y la mejor fórmula para ello era aumentar unas décimas mi agresividad. Para vencer a Federer tenía que vencerme a mí mismo. Por primera vez en todo el partido subí a la red después del saque y funcionó. Respondí a su resto con un golpe ganador. No lo había planeado antes de servir. Fue fruto de la inspiración del momento y resultó la solución más oportuna. Si hubiera dejado que la bola rebotara antes de darle, el punto habría quedado en el aire. El marcador estaba 15-15. Gané el siguiente punto subiendo otra vez a la red y tirando a matar. Una ejecución fácil con una volea alta de derecha, después de incordiar a Federer con un revés profundo y abierto. Correr a la red fue nuevamente una decisión espontánea, fruto de mi determinación de dominar el juego y no dejar que éste me dominara a mí. Íbamos ya 30-15, pero aún no veía la línea de meta. Para mí solo existía el siguiente punto. Subir a la red era un riesgo calculado en aquella creciente oscuridad. Y esta vez mi cálculo fracasó, tanto más porque se me ocurrió responder a una derecha de Federer que si hubiera dejado pasar la bola, se habría ido fuera y yo habría tenido 2 puntos de partido. Pero había perdido el punto por arriesgarme, y eso era mejor que perderlo por una doble falta o un cobarde revés cortado. 30-30. Aún sigo aquí, me dije. Volví a mi plan de juego y ataqué su revés en el siguiente peloteo. Y fue por la luz, por el cansancio o por los nervios, golpeó mal un tiro cruzado y se le fue. 40-30 y punto de partido. El tercero que conseguía yo en todo el encuentro. Me ceñí a la opción segura y de confianza. Un primer servicio abierto hacia su revés, que me devolvió con asombrosa genialidad y valor, con un trayazo cruzado que me esforcé por alcanzar, pero al que no llegué. Era Roger Federer, el mejor jugador de todos los tiempos, y por ese motivo no podía pensarse en la victoria, ni caer en complacencias, ni siquiera en aquellos momentos. Otra vez, Dios. Entonces tuve la brillante idea, muy brillante, hablando retrospectivamente, de enviarle un primer servicio abierto hacia su derecha, cuando lo lógico era que él esperase que, en un momento tan crucial como aquel, me aferrase a la tónica del revés que había ensayado prácticamente durante todo el partido. Conseguí hacerle por fin lo que él me había estado haciendo todo el encuentro, meterle un primer servicio imposible de restar.
no fue exactamente un ace, porque la tocó con la punta de la raqueta, pero como si lo hubiera sido, y conseguí el cuarto punto del partido. Dudé en el saque. Debería haber buscado otra vez el revés, pero aún vibraba en algún rinconcito de mi cabeza el pasmoso resto de revés que me había hecho en el punto de partido anterior, así que apunté a su cuerpo. El saque no resultó ni una cosa ni la otra, y él pudo haberme clavado perfectamente otro golpe ganador, esta vez una derecha, o por lo menos haberme presionado en serio. Pero tampoco él lo logró. Ya restó con poco brío, devolviéndome una derecha inofensiva, y yo le respondí con menos convicción de la que debía. Se adelantó hacia la bola, que cayó suavemente en mitad de la pista, la alcanzó, pero no le salió un golpe ganador, ya que la golpeó mal, con los pies descolocados, y la estrelló contra la red. Caí de espaldas sobre la hierba, con los brazos estirados, los puños apretados y un rugido de triunfo. El silencio de la center court dio paso a un auténtico jaleo y yo sucumbí, por fin, a la euforia de la multitud, dejándome inundar por ella, saliendo de la cárcel mental en que me había encerrado desde el principio hasta el final del partido. Todo el día, la noche anterior y las 2 semanas que había durado el mayor torneo de tenis del mundo, que finalmente yo había ganado al tercer intento. La consumación del trabajo, los sacrificios y sueños de mi vida, el miedo a perder, el miedo a ganar, las frustraciones, las decepciones, las decisiones equivocadas, los momentos de cobardía, el temor a acabar llorando otra vez en el suelo de la ducha del vestuario, todo desapareció. No era alivio lo que sentía, estaba más allá de eso. Era un estallido de poderío y júbilo, la caída del dique de la emoción que había tenido comprimida dentro de mi pecho durante las 4 horas y 48 minutos más tensos de mi vida, una invasión de la más pura alegría. Pese a todo, había que guardar la compostura, tenía que levantarme y acercarme a la red para estrechar la mano de Roger, a quien, tras 4 años de espera, estaba a punto de arrebatar el cetro en la clasificación mundial, y aún faltaban las rígidas formalidades de la ceremonia de entrega del trofeo. Pero me brotaron las lágrimas y no pude hacer nada por contenerlas. Y aún había que hacer algo más antes de la ceremonia. Otra liberación emocional que necesitaba antes de poder comportarme con un poco de la contención que exigía la tradición de Wimbledon. Corrí a la esquina donde habían presenciado el partido mis padres, Tony, Titín, Carlos Costa, Tuts y el doctor Cotorro, que en aquel momento estaban de pie, y subí el graderío y escalé una pared para llegar hasta ellos. Yo lloraba, y mi padre, que fue el primero en felicitarme, lloraba también, y nos abrazamos, y abracé a mi madre, y abracé a Tony. Y los 4 nos fundimos en un prieto y caluroso abrazo familiar. Fue el momento más grande de mi trayectoria. Todos los partidos son importantes. Juego cada uno como si fuese el último. En aquel escenario, con aquella historia, aquella expectación, aquella tensión, las interrupciones por la lluvia, la oscuridad, el número 1 contra el número 2, ambos jugando al límite de nuestro juego, la recuperación de Federer y mi resistencia a ella, y yo más orgulloso que nunca de mi comportamiento en una pista de tenis, obsesionado por el recuerdo de la derrota de 2007, pero peloteando y ganando mi propia guerra de nervios, de modo que si sumase todo, y será
casi imposible imaginar otro encuentro que haya generado tanta emoción y tanta tensión dramática, y para mí y los míos, una satisfacción y una alegría tan grandes.